Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a tu podcast de No Somos Perfectos. Y bueno, el día de hoy, como te estás dando cuenta, estamos en un escenario diferente, estamos en un lugar diferente y estamos en un lugar más alto. Buenísimo. Y bueno, bienvenidos a toda la comunidad imperfecta en este nuevo episodio de esta serie que estamos hablando acerca de despertar. Y pues tengo aquí al lado mío, ya lo estás viendo, a mi carnal, a mi hermano. No, hombre, qué hermano. Mi sangre, no, una cosa que cuidado, aquí estamos con todo. Y pues Cristian Guardado está con nosotros. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a toda la comunidad imperfecta, ¿verdad? Hoy desde Mexicali, Baja California, tierra Cachanilla, estamos contentos de recibir al pastor Gamaliel, ha estado unos días con nosotros y es un gusto de veras poder ser parte de esta comunidad y poder disfrutar de esta sesión. Oye, por cierto, así brevemente, en 2-3 minutos, Cristian, ¿qué pasó este fin de semana? Este fin de semana, este espacio. ok, pues vamos a compartir. Estuvo de invitado, ¿no? Estuvimos igual manera de manteles largos el pastor Gamaliel. Tenemos un evento aquí local llamado Espontáneo, que ya tenemos algunos años haciéndolo desde San Luis Potosí, y aquí en Mexicali lo tuvimos, vinieron gente de muchas partes de la República, y yo creo que en palabras así simplificadas, Dios se voló la barda y los muchachos fueron bendecidos, los adultos, los pastores, todos tuvimos días gloriosos en su presencia y pues aprovechando a los amigos, aprovechando la convivencia y disfrutando de lo que Dios hizo. La verdad, fue un tremendo momento donde Dios nos ministró, nos habló y qué bueno. Así que yo creo que el próximo año va a ser mucho mejor, definitivamente. Así va a ser. Así que pronto, bueno, no pronto, pero en los siguientes meses van a estar viendo ya información de Espontáneo 2023. Súper. Cristian, pues estamos hablando acerca del despertar espiritual y sabes, la semana pasada tuve a 2 hijos de pastores, que ahora ya son pastores, ya tienen sus esposas, sus hijos, y bueno, y ellos estuvieron hablando de cómo Dios los llamó, cómo es crecer en un ambiente de familia pastoral y cómo evitaron amargarse. Así que si no pudiste escuchar este episodio, ponle pausa ahorita, ve y escucha el episodio anterior y aquí te esperamos para que sigamos, continuar la historia, para estar aquí platicando. Pero bueno, Cristian, tú en tu caso no eres hijo de pastor, pero ahora estás pastoreando, tienes una familia pastoral a la cual cuidas. Pero bueno, ¿quién es Cristian Guardado? Pues bueno, quiero presentarme, primero saludar a aquellos que pues ya somos cuates de tiempo, ¿no? Pero aquellos que no, soy el pastor Cristian Guardado, soy tijuanense de nacimiento, pero radico en la mejor ciudad del mundo, ¿verdad? Cachanilla, Mexicali, Baja California, desde hace 6 años. Soy casado, felizmente casado, 12 años cumpliditos, vamos para los 13, con 2 hijos, una hermosa princesa llamada Jael Abigail y el primer cachanilla de la familia, Jehú Kenanías. Y aquí estamos desde hace casi 6 años en Mexicali, sirviendo y disfrutando de lo que Dios está haciendo en este lugar y en la gran familia que es Lugar Más Alto. Así es, y un tremendo lugar. Si tú andas acá por Mexicali, tienes que venir a visitar la iglesia Lugar Más Alto. Y si vienes a radicar a Mexicali, quieres conocer más de Dios, te súper recomiendo la iglesia Lugar Más Alto. Pero bueno, ahí la buscas en redes sociales y en todas las plataformas ahí digitales. Estamos, ahí todo puedes encontrar Lugar Más Alto. Bien, Cristian, ¿en qué momento te conviertes a Cristo y por qué te conviertes? ¿Cuál fue la circunstancia en la cual tú te encontraste con Jesús? Pues bueno, yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, lo digo sin equivocarme, y fue literalmente a la mitad de mi vida. Tengo 41 años, casi para cumplir 20 años. Recuerdo que pues fue un encuentro, literalmente, ¿no? En el cual decidí y tomé la mejor decisión de mi vida. Crecí en un hogar donde, como lo decías, no vengo de tener padres cristianos o de venir de una familia ministerial. Nací en un hogar donde mi padre fue policía por 20 años, mi mamá una mujer en casa, y que nosotros íbamos nomás cuando mi papá libraba de un peligro, íbamos a la iglesia y nos llevaban a prender una veladora ahí al que se le ocurría a mi jefe. Pero ya como a los 14, 15 años ellos se acercan a la iglesia y yo veo un cambio en mi padre, un hombre que cambió su vida por completo a esa edad, pero yo solamente seguí
de lejos, los visitaba en la iglesia, llegué a ser parte de la iglesia, por así decirlo, pero no conocía a Jesús. Y llevé mi vida, te digo, no fue la vida de que mataba y enterraba y que hacía y que no, pero una vida desenfrenada en la frontera. La vida es un poquito muy acelerada, si no es que muy acelerada. Y recuerdo que ya estaba harto, estaba cansado, estaba ya con muchas situaciones hasta el tope y yo sabía que Jesús podía hacer algo. Entonces a esa edad se abre una oportunidad para irme a un lugar que cambió mi vida, llamado El Lagar. Algunos han escuchado de él, algunos fueron marcados por ese lugar. Y a los 19 años llegué y le dije, Jesús, haz algo conmigo, sé que tú lo puedes hacer, he mirado en mi familia lo que tú puedes hacer. Y Jesús lo hizo y la verdad, híjole, fue tan profundo que desde ese día decidí entregarle mi vida por completo. Wow, qué padre que a esa edad tú decidiste reconocer a Cristo como el Señor de tu vida. Y creo que es una edad muy, muy buena, muy interesante. Ahora, Cristian, te metes al Lagar, que dicho sea de paso, honramos el ministerio de Roberto Durán, de Ani. Y yo creo que ese hombre marcó, y cuando hablo de la persona, hablo del ministerio que Dios le dio, marcó a toda una generación, me incluyo, donde fuimos inspirados a conectarnos con Dios de una manera extraordinaria. Pero bueno, Cristian, llegaste al Lagar, tomaste tu curso, un año, algo así tardó el curso. El curso duraba 3 meses. 3 meses. 3 meses. O sea, 3 meses dale. Apartado y Dios hace la obra. Se presenta la oportunidad de quedarme a servir ahí, ser parte del staff, estar apoyando ahí en lo que se necesitaba como capitán y lo que hacíamos. Y dentro de la misma atmósfera que era vino nuevo, el estar ahí disfrutando, ¿no?, de momentos tan increíbles. Pero recuerdo que de ahí todavía siguió el tiempo, ¿no? Terminó lo que fue la etapa. Y hace un momento platicábamos, ¿no?, cómo era el haber aceptado el servir a Jesús, porque es diferente el aceptarlo, sí, claro, el tomar ese llamado en Dios. Así entonces es. Recuerdo de ahí, no sé si me estoy adelantando. No, bueno, solo hago la pregunta, ¿Sí? ¿En qué momento le dijiste sí a Dios? Y sobre todo, Cristian, para que nuestro auditorio escuche, y sabes que me gustaría que muchos que nos están escuchando sean inspirados y escuchen la historia detrás de un ministerio. Sí. Porque a veces vemos lo físico, a veces vemos el resultado, pero es bueno ver el proceso, de dónde venimos. ¿En qué momento, número uno, sabías tú, te diste cuenta que Dios te estaba llamando? Y dos, ¿en qué momento le dijiste sí? Sí, porque vuelvo a repetir, ¿no? Creo que es una gran diferencia entre aceptarlo a servirlo con toda tu vida. Recuerdo que fue un lugar de impacto, fue un lugar donde Dios transformó mi vida, donde entendí lo que era la santidad y entendí lo que Dios hacía. Pero recuerdo que se termina esa etapa y cuando iba a terminar la etapa del curso o lo que duró en Vino Nuevo, el curso que mencionamos, pasa una situación en mi casa y yo creo que una de las cosas que tenemos que entender hoy es que cuando Dios te llama, la mejor decisión es obedecer. Recuerdo que pasa una situación en mi casa donde mis padres se separan, donde se apartan de Jesús, pasa una situación muy grave. Y yo recuerdo que en ese tiempo mi pastor, el que es mi pastor el día de hoy, al cual honro, al cual mandamos un saludo, al pastor Roberto Molina, al pastor Roberto. La pastora Rebeca Durán, hija del pastor también. Roberto Durán. Ellos iban a iniciar una iglesia en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Y el pastor me dijo, vente, había confirmación para hacerlo. Pero yo me sentí como el Superman de la familia. Yo voy a ir a Tijuana, voy a ayudar a mi familia. Pero cuando Dios no me necesitaba ahí, me necesitaba obedeciendo. Entonces recuerdo que me voy y esa decisión me costó meses de mi vida atorado. Meses de mi vida donde yo quiero ser muy honesto contigo. Cuando tú tomas la decisión errónea, hay consecuencias. Y en ese tiempo yo caí. A lo mejor esto te puede sonar como... Estamos hablando de la historia detrás de... Claro. Yo caigo, fallo y pierdo muchos meses de mi vida. No muchos, fueron pocos meses, pero recuerdo que Dios vuelve a lanzar... Pero como que, perdón que te interrumpa, como que en vez de avanzar hubo un retroceso.
Un retroceso. O un estancamiento. Yo creo que era estancamiento porque literalmente se detuvo todo. Okay. No hubo un avance en nada y a final de cuentas quedé paralizado. Ni la situación familiar ni el llamado en Dios. Entonces, ni uno ni el otro. No, ni Chana ni Juana, como dicen. Entonces, nomás a puro estorbar. Recuerdo que vuelve Dios a hablarme, vuelve Dios a decirme, vuelve a abrirse la oportunidad. Y Él simplemente me dijo, estoy con los brazos abiertos y quiero que me sirvas por completo. Literalmente en Tijuana dejé todo y esta decisión, a lo mejor tus padres en algún momento van a querer decirte, pero es verdadero lo que Dios te está diciendo, sí es, pero ten cuidado y hay tantas cosas. Recuerdo que mi mamá me decía, mijo, no te vayas, es que aquí estás conmigo, es la mejor temporada que nos llevamos. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, jefa, ¿qué prefieres? ¿Tener a un hijo que esté aquí contigo, viviendo a lo mejor la mejor relación y mejores tiempos como familia? ¿O prefieres ver a un hijo cumpliendo el sueño de Dios? Yo recuerdo que mi mamá es una mujer de oración hasta el día de hoy. Mi madre se levanta a los 2, 3 días a las 3, 4 de la mañana y me levanta y me dice, mijo, yo no voy a estorbar, haz lo que Dios te diga. En esa semana agarré mis maletas, agarré todo, dejé todo y me fui a Zacatlán de las Manzanas y ahí comenzó la entrega por completo. Y al decirlo por completo, era ahora sí como ¿Quemaste barcos? Todo. ¿Quemaste barcos? Es más, de ese día no he vuelto a Tijuana a radicar. Y te estoy hablando ¿Hace cuánto ya? 17 años. Wow. Fíjate que lo que estás diciendo, Cristian, es muy importante y me encanta porque esto les sirve a nuestro auditorio, sobre todo a estos chavos de adolescentes, jóvenes que están estudiando su carrera, que están ahí en esa etapa en que saben que Dios les llamó. Y me gusta lo que dijiste. Una cosa es saber que Dios te llamó, pero otra cosa es dar el paso. De decir, va. No, y es que voy con todo. Voy a decirlo de esta manera. Ayer lo estábamos escuchando en la congregación. Tú tienes que soltar lo bueno. Así es. Para tomar lo excelente, lo mejor de Dios. Mejor, sí. Te hablo en estos términos rapidito. Cuando tomé la decisión en ese momento, estaba ganando lo más que había ganado en mi vida. Trabajaba para una aerolínea. Estaba percibiendo un chavo soltero. Tenía muy buen sueldo. Estaba sanito, estaba bien. Estaba viviendo un buen tiempo en Tijuana. Y Dios me dice todo, era todo. Y al irme a vivir a la sierra era como decía Cantinflas, como Ángel, encuerado y sin comer. Entonces era algo impresionante soltarlo todo a un lugar donde prácticamente era un lugar que no estaba tan avanzado, que no era como Tijuana y donde Dios trajo y mostró verdaderamente depender de Él. Te lanzaste en fe, Cristian. Totalmente. Y sabes, aquí yo quiero puntualizar algo. En el momento que tú le dices sí a Dios, es un paso de fe. Sí. Y no hay vuelta atrás. Porque incluso la Biblia lo habla, que todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ya no es digno. No es digno. Y la verdad, lo puedo decir de esta manera, ¿no? Fue la mejor decisión y no me arrepiento. Y la verdad es algo que yo te quisiera decir puntualmente. Si tú le dices sí a Dios, y algo lo hemos enseñado en esta casa, si tú pones en primer lugar a Dios, nunca vas a ser segundo. Así es. Y eso lo hemos entendido. Y la verdad, el lugar que hemos pisado, el obedecer a Dios y ponerlo en primer lugar, siempre ha sido la mejor decisión. Diste el paso, Dios puso el piso. Exactamente. O sea, te lanzaste y Dios se encargó de lo demás. Así es. Y sabes, yo de eso doy testimonio de tu vida, Cristian, porque ya tenemos años de conocernos. Y sé que eres una persona que hasta la fecha sigues viviendo por fe. Y esta es otra cosa. Y en la mañana estaba yo meditando en Hebreos, en el Salón de la Fama. Sí. En Hebreos, donde habla de todos estos hombres, ¿no? Que por fe hicieron proezas y esto y aquello. Y bueno, pero hay algo, hay un ingrediente, Cristian, para poder decirle sí a Dios, se requiere fe. Sí. No se requiere talento, capacidades. No. ¿Tú estudiaste en un seminario bíblico? No. Solo 3 meses de... 3 meses. Y no era un seminario, la neta. No. Era un lugar donde a grito y a tamborazo tuvimos un encuentro y Dios literalmente bajaba y marcaba las vidas, ¿no? Entonces, todo el aprendizaje ha sido práctico más que
teológicamente. A ver, y eso lo digo no con el afán de otra cosa, sino porque te honro y quiero que los chavos entiendan cómo es. Mira, en el episodio anterior, yo tuve 2 hijos de pastores con formación teológica, tremendos, que no tiene nada de malo. Sí. Al contrario, es muy bueno. Y hombres ungidos, de verdad. Pero ahora tú, que no tienes una formación teológica, y lo digo entre comillas porque sé que amas la palabra y sé que Dios te inspira tremendo por medio de la palabra, pero platícanos cómo ha sido ser pastor sin una formación teológica. Es que creo que, o lo puedo describir de esta manera. ¿Se ocupa? ¿Se necesita? ¿Será requisito? Más que, no es como que no es que no le macheteas, no es que no le busques, es algo que tienes que hacer. Claro. Porque si no buscas en la palabra, si no estudias, si no investigas, si no te empapas, pues no, la unción no lo es todo. Claro. El tener un buen sistema no lo es todo. La palabra tiene que ser tu brújula, la palabra tiene que ser. Entonces, en esa área es algo que hemos buscado todo tipo de recursos para poder. Pero creo que más el poder desempeñar ahora el privilegio que tenemos de estar pastoreando, toda la formación fue más práctica en la obediencia a Dios, porque Zacatlán no fue el único lugar. Fue Juárez, fue Zacatlán y después fue San Luis Potosí. Cristian, estuviste bajo el ministerio, sigues estando bajo la cobertura, pero estuviste trabajando bajo la autoridad espiritual del pastor Roberto Molina, a quien le mandamos un saludo. Con todo cariño el pastor Tipo, saludos, con cariño y respeto. Pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí en San Luis bajo la cobertura espiritual de trabajo ministerial de Roberto Molina? Sí, estuvimos prácticamente 15 años estando en San Luis, hombro con hombro. En San Luis fueron 10 años. San Luis Potosí fueron 10 años. Más aparte anteriormente los años en Zacatlán que estuve con él y los años en Ciudad Juárez, porque antes de ser mi pastor fue mi líder de jóvenes. Wow. Entonces, al día de hoy sigue siendo mi pastor, sigue siendo mi cobertura, pero hombro con hombro, espalda con espalda, dándole fueron 15 años. Que tú eras como su Josué. Tú eras así años. El que estaba ahí era su escudero. Así es. 15 años. Cristian, yo quiero que comentes esto, porque ya lo hemos hablado acá en corto, en nuestras charlas, y nuestras esposas hemos hablado de esto y todo el rollo en el cafecito. Pero yo quiero que el auditorio escuche esto. ¿Qué tan importante es ese proceso de voluntariamente, intencionalmente, que la traemos de moda esa palabra ahorita, intencionalmente estar bajo autoridad? ¿Será importante? Primera es la obediencia a Dios. La obediencia siempre va a marcar la diferencia, ¿no? Pero el estar bajo la autoridad, bajo el cobijo, bajo el cuidado de una autoridad espiritual, te va a garantizar que el día que tú des un paso en emprender algo, lo que tú sembraste, tú lo vas a cosechar. Correcto. Y la mejor decisión después de la obediencia ha sido la honra. Y la honra a mi padre, que ahora lo digo con estas palabras, no es mi pastor, es mi padre, porque se lo he dicho a él, era primero como mi hermano mayor y con los años se ha convertido literalmente en mi padre, ¿no? Y creo que honrarlo, el estar debajo de él, el estar apoyando, ha sido gran parte del cimiento que ahora tenemos en este lugar. Cristian, ahora, platícanos, ¿cómo fue la transición San Luis Mexicali? Esa yo quiero que la sueltes, porque ahí hay perlas de vida para nuestra audiencia. Miren, yo vuelvo a repetir, ¿no? Todo comienza con un sentir, y Dios es muy, muy evidente cuando lo quiere hacer. Que nosotros nos queramos hacer es otra cosa, pero es muy evidente cuando Él lo quiere hacer. Estábamos nosotros sirviendo. Cuando tú estás sirviendo, ya poniendo los ojos en otro lugar, no se va a dar. Tú tienes que servir y sembrarte en el lugar o enraizarte, ser fiel, y Dios va a despertar después y te va a dar la evidencia de lo que es. Estando en San Luis Potosí, éramos líderes de jóvenes, era líder de alabanza, apoyábamos a nuestro pastor con todo, pero recuerdo que nace un sentir.
Y un sentir, porque aquí quiero que pongan atención en esto, nace un sentir de irnos a una ciudad, y nuestra ciudad de mi esposa Liliana y su servidor era Ensenada, Baja California. Entonces todos estábamos emocionados con ese lugar, nos gustaba la ciudad, el malecón, el clima, y era nuestro sueño guajiro para servir a Dios, ¿no? Ensenada. Llegamos con nuestro pastor, en una ocasión le dijimos, pastor, queremos irnos a Ensenada. ¿Por qué? No, pues porque nos gusta y lo sentimos. Pero viene el pastor y me dice, ok, va a haber una convocatoria de pastores, donde va a estar el pastor principal, y donde en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría y la revelación en Dios. Entonces me dijo, voy a ir, vamos a compartir tu sentir y que Dios hable. Eso es importante. Sí. Tienes que estar bajo autoridad y escuchar la voz de tu pastor. Y dejarte guiar. Eso es importante. Regresa de la convocatoria y regresa con un no. Me dice, no se hace. Entonces, volteamos mi esposa y yo, y ahí puede venir un punto donde, ay, Dios me llamó, Dios me dijo, y puede venir una amargura. Pero dijimos, no, vamos a esperar. Y él dijo, vamos a esperarnos. Pasaron 2 años. Te interrumpo, amigo. A ver, hablaste amargura. Creo yo, bueno, no lo creo, lo he visto, que es en este punto donde muchos patinan y otros se atoran y otros se pierden. Sí. Yo lo he visto, tú lo has visto. Muchas veces. Bueno, y esto yo quiero que recalcarlo. Dios pone el sentir. Dios había despertado en tu corazón, en el corazón de Lili, me consta, ese sentir. Pero el corazón de tu pastor, el corazón del consejo, vamos a usar el término de ancianos, de pastores, fue no, de pronto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hiciste? No te amargaste. Pero ¿cómo no te amargaste? ¿Cómo hacerle para no amargarse? Porque inevitablemente está la tentación de amargarse. Sí, es que ahí viene la clave. Cuando tú estás seguro que en el lugar donde estás plantado y la autoridad que tienes es una autoridad que Dios ha establecido y que Dios habla, tú vas a obedecer. Y tú vas a entender que Dios habla a través de. Entonces, cuando yo lo escuché, yo dije, mi pastor es la voz de Dios. Claro. En medio de la casa donde estoy. Porque si yo quiero darle una orden a mi hija, no se la va a dar el vecino. No va a llegar allá al de la otra cuadra y le va a decir cuando tiene que escuchar mi voz, y esa es la que pone atención. Entonces, cuando él dice no, yo dije, ok, no me amargo. ¿Por qué? Porque no es mi tiempo. Porque si aquel que me ha cuidado, me ha formado, siente y ve que no es el tiempo y Dios le ha dicho que no, yo tengo que aguantarme. Entonces esperamos sin amargarnos, mas sin embargo seguimos y nos mantuvimos sirviendo con la misma disposición e intensidad. Sin desconectar su corazón de la casa. No, hasta que Dios dijera. Súper. Estábamos en el mismo lugar haciendo lo mismo hasta que Dios dijera. Eso es clave, Cristian, porque ahora yo me doy cuenta que muchos hacen una rabieta espiritual, hacen un berrinchillo ahí, ¿cómo es posible? Es que no escuchan a Dios, es que como ellos no entienden y hay otros que dicen, me están frenando en mi llamado. Digo, la neta, estamos hablando ya así, sí. No somos perfectos. Me frenan y esto, yo te voy a decir algo, voy a abonar un poquito lo que tú estás diciendo. Nadie puede frenar lo que Dios ya puso en tu corazón. No, o sea, simplemente son tiempos, son formas. Ahora, es un proceso para que la cosa se dé. Claro, es un proceso. La gente cuando escucha ese proceso piensa que es malo, pero para que se procese algo a tener un final, se tiene que cumplir, si no sale defectuoso. Sale defectuoso. Se tiene que cumplir. Entonces, el proceso no había terminado en mi casa para poder salir a hacer algo más. Correcto. Entonces, tú confías en el que está haciendo la obra. Y si te dice que todavía no termina el proceso de elaboración para que pueda ser expuesto, te tienes que aguantar. Correcto. Por eso tienes que poner atención a esto que estás escuchando y sobre todo estos muchachitos, adolescentes, los chavos. Esto es una perla de vida y no solamente en lo espiritual, en todas las áreas de tu vida. O sea, el brincarte procesos te truena. Literal, te truena. Feo. Y en todas las áreas, o sea, en lo ministerial, en lo laboral, en el matrimonio, en el noviazgo. O sea, brincarte procesos truena tu vida. Truena todo.
Incluso la Biblia nos habla de personas que brincaron procesos. Te digo, meditando en Jacob, que fue un hombre que sí fue bendecido, pero o sea, se brincó el proceso al inicio y la pasó no muy bien. Es que ese es el conflicto. La bendición tiene un proceso. Sí. Y Jacob no quería vivir el proceso, quería la bendición. Y la arrebató nomás así. O sea, a todos nos gusta la bendición. Pero le llegó el proceso al fin y al cabo. Pues sí. Pero fue de que más lo tienes doloroso. que pasar, lo tienes que pasar. O sea, en pocas palabras, tú decides, con anestesia o sin anestesia. Ajá. Pero, Y ahí fue, volvemos, ¿no?, a la historia. Nos quedamos y mi esposa y dijimos, ni nos amargamos, ni nos agüitamos, mas seguimos confiando en Dios. correctísimo. Cristian, para terminar, después de ahí vienen al lugar más alto, o sea, acá, Mexicali. ¿Cómo nació Mexicali entonces? Parto otra vez de ahí donde quedamos, ¿no? Sí. Pasan 2 años. En esos 2 años, y es un placer ahora estar delante de mi carnal, ¿no? En esos 2 años nosotros vivimos una situación muy dolorosa, en la cual perdimos un bebé. Cuando perdemos el bebé, entendimos, y es una perla que hemos dado a muchos en este último tiempo, el no preguntarle a Dios por qué, sino decirle ¿para qué? ¿Para qué? Así es. Entonces yo recuerdo que cuando lo vivimos, mi esposa y yo dijimos, no vamos a decirle por qué, sino para qué. Y en esa semana llegó mi carnal, en esa semana tuvimos un evento, de hecho iba a ser espontáneo, hablando espontáneo, iba a ser espontáneo, y gente nos dijo, porque mi esposa estaba saliendo de la situación médica, posponemos el evento, y mi esposa dijo, no, así le vamos a dar. Mi esposa todavía, lo digo con esta delicadeza, no, todavía consangrado, decía, no, vamos a darle porque Dios quiere que lo hagamos. Le dimos, y cuando llega mi carnal, recuerdo esa palabra de parte del cielo, y esto era, Dios está ensanchando su corazón para que aprendan a amar de una manera diferente, porque viene algo para ustedes nuevo. Eso era septiembre. Para enero del siguiente año, recibo una llamada de un pastor local de aquí de Mexicali. Entonces, ese pastor nos invita, me dice, oye, Cristian, quiero que vengas, no quiero que sea un evento, quiero que vengas a la iglesia. Por cuestiones de la situación, no fuimos a pasar fin de año a Tijuana con la familia, por economía, por todo. Y me dijo, quiero que vayas a ver a tu familia, vente a predicar, predicas el fin de semana y yo te compro tus vuelos para que vayas a Tijuana y te regreses. Chido. Y en esos días se da una plática con el pastor y sale el tema una vez más de Ensenada. Entonces, ya habían pasado 2 años de la pregunta, ya habíamos escuchado la palabra de ensanchar el corazón. Llegamos con el pastor y le dijimos, pastor, ¿qué onda? Sentimos irnos a Ensenada. ¿Qué onda? Y el pastor nos dijo, ¿sabes qué? Me dijo, vamos a esperarnos este año. Yo creo que ya es tiempo de salir, yo creo que tienen la madurez, pero hay cosas que se tienen que ajustar y en las cuales tú, me dijo, y Lili tienen que ajustar para que puedan salir a hacer algo así. Entonces, eso era prácticamente finales de enero. Sí, ya. Me recuerdo. Febrero venimos a Mexicali, venimos a ministrar, viernes, sábado y domingo. Nos vamos a Tijuana y a mediados de semana mi pastor me marca por teléfono y me dice, Cristian, el Espíritu Santo en una reunión de pastores habló a mi corazón y no es ni tu tiempo ni mi tiempo, quiero que hagas algo, me dijo, quiero que te vayas a Ensenada, consigas un carro, váyanse a reconocer la tierra y cuando regresen platicamos. Pues agarramos un carro, nos fuimos a Ensenada, le dimos la vuelta a Ensenada, anduvimos allá y veníamos en camino Lili y yo. Y recuerdo que en el carro le digo, ¿qué te pareció Ensenada? Pues no sentí nada. ¿Y tú? Pues yo tampoco. Pues bueno, llegamos y le decimos al pastor que está bonito, que hay buen clima, pero que no sentimos nada, entonces esperamos el año. Pero ya para regresarnos, estamos en el avión, hasta la fecha no sé qué pasó en el avión, pero nos dejaron arriba sentados, el avión en la pista, y recuerdo que Abby estaba dormida en medio de nosotros, estamos de un asiento a otro, y como todo esposo que le pasa y esposa, volteamos al mismo tiempo y nos dijimos al mismo tiempo, me gustó Mexicali. Y ella me dijo, también a ti sí, es que yo sentí esto, yo sentí aquello, yo sentí acá. Y luego le digo, pero ¿cómo vamos a llegar a San Luis y decirle al pastor que nos gustó Mexicali? Y dice, estos vatos están locos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Si Ensenada, ahora me llegas que Mexicali. Y mi esposa dijo esto, y yo quiero que te quede muy, muy claro, y vuelvo a decir esta parte. Mi esposa dijo, no vamos a decir nada, Cristian.
De los labios del pastor va a salir el tiempo y el lugar a donde nos vamos a ir. Llegamos a Mexicali, pasaron 2, 3 días. ¿A San Luis? A San Luis Potosí, perdón. Llegamos a San Luis Potosí, 2, 3 días, invitamos a comer al pastor a la casa. Ya estábamos en el cafecito santo, ¿verdad? Y estamos ahí. Y de repente el pastor hace una pausa y dice, ¿y cómo les fue en Tijuana? Ah, pues que vimos a la familia y que bla, 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 bla. ¿Y qué les pareció Ensenada? ¿Qué te pareció Ensenada, Lili? Y mi esposa dice, pues bien. ¿Qué sentiste? Nada. No. ¿Y tú, Cristian? Pues nada, está chido, pero no sentí nada. Y en eso se nos queda viendo y dice, ¿y qué pensaron de Mexicali? En ese momento que sientes que la sangre se te va, con toichones, como dicen, va. Y volteamos a ver y dice, mira, Cristian, yo los mandé a Ensenada para que se sacaran la espina. Tú has estado conmigo desde Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez una familia nos abrió las puertas. En Puebla una familia nos abrió las puertas a la ciudad. En San Luis Potosí una familia nos abrió las puertas a la ciudad. Y te digo algo, les digo algo, dijo. En Ensenada nadie nos está esperando. Pero en Mexicali alguien ha estado orando por ustedes y los están esperando. Tienen 6 meses para arreglar todo e irse a Mexicali. Y así llegamos a esta ciudad. De la boca del pastor, y el tiempo de la boca del pastor salió para nosotros ahora estar viviendo la bendición y la mejor temporada de nuestras vidas en esta ciudad con la familia Lugar Más Alto. Y el lugar más alto, ese va a tener que ser otro podcast. El lugar más alto, ¿qué está Dios haciendo acá? ¿Ya cuántos años, Cristian? ¿6? 5 años. 5, okay. En octubre cumplimos 6 años ya. Así es, y yo me alegro de ver lo que Dios está haciendo contigo y gracias por hacerme parte de la historia del lugar más alto y muy contento de lo que Dios está haciendo acá. Pues, el tiempo se nos está acabando. Ya se nos acabó. Se nos qué fue rápido, sí. Qué chido. Pero bueno, por favor, si llegaste hasta este punto del podcast, te quiero pedir un favor. Comparte. Y si tú lo que acabas de escuchar de la experiencia del pastor Cristian, de cómo Dios lo llamó, cómo él fue fiel a su casa y todo lo que has escuchado y sabes que le puede ser de bendición a otra persona, por favor comparte, síguenos en las redes sociales, síguenos en las plataformas. Estamos en todas las plataformas como No Somos Perfectos Podcast y este episodio, el mejor, porque aquí estoy con mi carnal. Y ya nos hacía falta, yo ya tenía en mente, yo decía, ¿qué horas? Y aparte que la gente te estaba pidiendo, la neta, había ahí algunos 2 que 3, y cuando el pastor Cristian, y le digo, pues, es que se chocantea, y no es cierto. Un saludo para todos tus fans. A todos los fans de la Costa Brava. A todos los zanquitas y todos los imperfectos. Pues, Cristian, muchas gracias por este tiempo, y desde Mexicali, para todo el mundo, grabamos este podcast. Gracias por recibirnos. Gracias a Abdiel, a su esposa, detrás de cámara, que nos están aquí echando la mano y con todo el equipo. Y al equipo de la Iglesia Lugar Más Alto, excelente. Pues nos vemos en el siguiente episodio de No Somos Perfectos con esta serie de Despertar. Si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, si quieres aportar algunas ideas, déjalo acá en los comentarios. Y con gusto te vamos a leer, vamos a estar en comunicación contigo. Y nos vemos la siguiente. Nos vemos, Cristian. Nos vemos. Gracias. Adiós.